Con el portavoz de Chunta Aragonesista en las Cortes hablaremos hoy de regeneración democrática. En este sentido, esta formación ha presentado una iniciativa para reformar el sistema electoral que se debatirá el próximo pleno. Proponen, entre otras medidas, la ampliación del derecho al voto a los jóvenes de 16 años y la conversión de los programas electorales en un documento vinculante para los partidos, hasta el punto de que se pueda revocar al gobierno que lo incumpla. Además, José Luis Soro insiste de nuevo en la necesidad de cerrar las listas a cualquier imputado por delitos de corrupción o a quienes se les haya abierto un juicio por la vía penal. Buenos días y bienvenido a Aragón en Pleno. Muy buenos días. Si le parece, comenzamos esta entrevista hablando de las prioridades de su grupo parlamentario para este curso político. ¿Por dónde pasan? Pues pasan básicamente porque en mayo del 2015 deje de gobernar la derecha. Tenemos claro que esa es la principal prioridad, que durante estos meses lo que intentaremos es que se rompa lo menos posible, que se deshaga lo menos posible. Luego nos va a costar mucho rehacer todo lo que se está deshaciendo durante estos años y, como digo, la principal prioridad es esa, salvaguardar el estado del bienestar, los derechos democráticos y que en mayo del 2015 echemos a la derecha del poder. El debate en este comienzo de curso está en la regeneración democrática. Su grupo parlamentario ha dado un paso al frente y ya ha presentado su renuncia al aforamiento. Llevamos la delantera a muchos, ¿no? La regeneración está en el ADN de Chunta Aragonesista. Ya en el año 86, cuando se fundó el partido, ya hablábamos de esto, cuando nadie hablaba, ¿no? Ya decíamos que era necesaria otra forma de estar en política, que era necesario abrir las ventanas y que entrara aire fresco, que era necesario limpiar el ambiente político. Y hemos hecho muchísimos gestos durante todos estos años. Renunciamos al aforamiento, pero hemos hecho muchas más cosas. Somos el único grupo parlamentario que desde el principio de la legislatura, con Nieves y Beas, ahora conmigo, renunciamos al coche oficial. Mis compañeros del Ayuntamiento de Zaragoza son los únicos concejales que han renunciado a percibir dietas por ir a Consejo de Administración en horario laboral. Hemos hecho muchos gestos y muchas propuestas, muchísimas. Nos negamos a sentarnos en una mesa con el PP y el PAR porque entendemos que los principales culpables de la degeneración que ahora requiere la regeneración, pues lo que quieren es una foto para lanzar el mensaje de que todos somos iguales y en absoluto no somos iguales. Con nuestros gestos, con nuestra actuación, demostrando que se puede estar en política de una forma decente y honesta en el día a día, es como colaboramos de mejor manera, desde luego, a esta regeneración. Sin embargo, el diálogo no es siempre positivo. Claro que sí, lo que estamos planteando es que debatamos en las Cortes. Nosotros hemos llevado muchas propuestas, ya en la pasada legislatura llevaremos la propuesta que te comentaba de ley electoral, vamos a llevar muchas otras propuestas en ámbitos de regeneración, por ejemplo, en enmiendas que hemos registrado a una ley que se está tramitando en las Cortes, la ley del presidente, en la que hacemos también muchísimas propuestas de regeneración política, de que los miembros del gobierno no cobren por asistir al Consejo de Administración, que no cobren de los partidos. Planteamos muchísimas propuestas, pero una vez más lo que repetimos es que no nos sentaremos en la mesa con el PP y el PAR. ¿Por qué? Porque esto es un debate que nace viciado. El problema es que cuando la presidenta del Gobierno de Aragón, en el debate de política general de julio, utiliza su condición de presidenta del Gobierno para hablar como presidenta del Partido Popular, que es lo que hace Luisa Fernanda Rudi, ya vicia el debate. Ya es un debate que es imposible recuperar. Ese es el gran problema. La señora presidenta del Partido Popular me remite a mí una carta como presidente de Chunta Aragonesista invitándonos a hablar. Yo la traslado a mi ejecutiva, es una cosa de partidos, y ahí con absoluto consenso, por unanimidad, se decide que no nos sentamos. Que claro que debatiremos todas las propuestas que vengan. En el último pleno ya hubo propuestas de Izquierda Unida, del Partido Aragonés, ha habido de Chunta Aragonesista. Queremos debatirlas abiertamente, con publicidad, en el pleno de las Cortes de Aragón, pero, repito, no vamos a dar la foto que busca el PP y el PAR para vender que todos somos iguales, mientras ellos siguen manteniendo, por ejemplo, un grupo parlamentario en la Comunidad Valenciana que está plagado de imputados. No puede ser, no queremos lanzar ese mensaje, no vamos a entrar en ese juego. Para terminar ya el tema del debate de la regeneración democrática, ¿qué le parece la propuesta de reducir el número de diputados en las Cortes de Aragón que lanzó la presidenta Rudi, como decían, durante el debate? Es mentira que haya un ahorro económico en lo que es el conjunto del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón e incluso de las Cortes de Aragón. El sueldo de los diputados representa un porcentaje muy bajo. Lo que busca esa propuesta, como ha hecho la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, es excluir a las minorías de las Cortes. Es lo que buscan, en vez de 67, reducirlo para expulsar a las minorías de las Cortes. Les molesta el pluralismo político y quieren estar solicos el bipartidismo de siempre, ¿no? Y yo lanzo una pregunta, además.
Teruel, 14 diputados actualmente. ¿Cuántos quieren dejar por Teruel? ¿Quieren que Teruel desaparezca de las Cortes de Aragón? Ya hemos dicho desde luego que ese tipo de propuestas no las vamos a aceptar porque además es admitir que las Cortes y los parlamentos sobran y a esta gente desde luego les sobran. Terminamos ya la entrevista, pero quiero abordar dos cuestiones. La Comisión de Investigación de Plaza se convocará de nuevo el próximo 20 de octubre. Se amplían las comparecencias. ¿Por qué su grupo consideraba necesario que se ampliase el número de comparecientes? Porque a la vista de las declaraciones de decenas de comparecientes hubo cuestiones que entendimos que había que resolver y que concretar. Faltaba, por ejemplo, la declaración del actual gerente de Plaza. Pensábamos que era una declaración absolutamente necesaria y la declaración de personas que en las declaraciones del resto fueron apareciendo. Yo creo que este ejercicio de transparencia, este ejercicio que estamos haciendo de democracia en las Cortes, había que cerrarlo citando a todas las personas que estimamos todavía necesario para ser útiles para la sociedad, que es para lo que estamos en esa comisión de investigación. Y sobre el proceso de renovación del Justicia de Aragón, los grupos parlamentarios pueden presentar sus candidatos. ¿Chunta Aragonesista tiene algún nombre favorito? Chunta Aragonesista lo que quiere buscar es el consenso. Lo que no puede ser es que una institución tan importante para Aragón, para el futuro, no es una cuestión solo de pasado, para el futuro nos la juguemos y no acertamos en el nombramiento. Buscamos el consenso, pensamos que es bueno ya cambiar de justicia, ya es mucho tiempo el que lleva el actual titular y lo que queremos es el consenso. Por eso mismo no voy a decir ningún nombre, claro que tenemos nombres, estamos esperando a que se nos cite una mesa para hablar. Pues José Luis Oro, presidente del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista, seguiremos pendientes de este tema de la elección de justicia y del resto de la actualidad parlamentaria. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Aragón en Pleno. Muchas gracias a vosotros.